Primera parte. Introducción. Esta primera parte lleva el mismo nombre que le pusiera Marx, y se trata de unas páginas escritas por el autor al comienzo de los cuadernos. Son 2 capítulos fundamentales, ya que enmarcan la totalidad de los Grundrisse, tanto por su contenido profundo, la producción, el proceso de producción posterior, como por su método. 1. Sobre la producción en general, 1 a 20, 39, 1 a 21, 2. Cuaderno M, hasta la página 13 del manuscrito, comenzado el 23 de agosto de 1857. Podría parecer que para hablar de la producción en general debiéramos o bien seguir el proceso del desarrollo histórico en sus diferentes fases, o bien declarar desde el comienzo que estamos ante una determinada época histórica, por ejemplo, de la moderna producción burguesa, la cual es en realidad nuestro tema específico. Pero todas las épocas de la producción tienen ciertas notas, Merkmale, en común, ciertas determinaciones, Bestimmungen, comunes. La producción en general, Produktion im Allgemeinen, es una abstracción, pero una abstracción que tiene sentido, en tanto pone realmente de relieve lo común, das Gemeinsame, lo fija, y nos ahorra así una repetición. Lo general o lo común, extraído por comparación, es por su parte algo completamente articulado y que se despliega en diferentes determinaciones. Las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas, a fin de que no se olvide la diferencia esencial, die wesentliche Verschiedenheit, por atender solo a la unidad, la cual se desprende ya del hecho de que el sujeto, la humanidad, y el objetivo, la naturaleza, son los mismos. 5 a 32, 6, 42 a 7, 23.33. Marx comenzaba que el 23 de agosto una producción teórica de fondo que le llevará, de ello es evidente que no tenía conciencia, los mejores 10 años de su vida, hasta la aparición del tomo primero del Capital en 1867. Iniciaba sus reflexiones sobre la cuestión de la producción, en general, ya que está de moda incluir como capítulo previo a la economía una parte general, Allgemeinen, que es precisamente la que figura bajo el título de producción, 6, 20 a 22, 8 de octubre de 2011. Sin embargo, muy pronto, sus reflexiones llegaban a un callejón sin salida, y por ello salta abruptamente a pensar la cuestión del método, 20, 40 SS, 21, 3 SS, ya que comenzaba a vislumbrar dificultades sistemáticas en la construcción, el uso y la articulación de las categorías, de las que la producción misma era una de ellas. También por ello, después de la página sobre el método, se interna en un sinnúmero de cuestiones demasiado pretenciosas para una mera introducción, 30, 10 SS, 29, 7 SS, hasta que se le cae el lápiz de la mano, como no sabiendo por dónde continuar. Solo en octubre volverá a tomar el lápiz, en el cuaderno pero sobre nuevas sendas. 1.1 El punto de partida histórico y el esencial, 3, 6 a 4, 44, 5, 6 a 6, 37. De todas maneras, esta entrada nos deja muchas enseñanzas, entre ellas 3 principales, una descripción marxista de la esencia, que será después aplicada en el Capital hasta en su terminología, un análisis de la producción, momento fundamental y primero del materialismo, de Marx, a diferencia del materialismo, intuitivo e ingenuo cosmológico posterior, y por ello el establecer una clara diferenciación entre el momento o la instancia tecnológico-productiva, y el momento o la instancia económica, instancia segunda, fundada, que incluye lo social y lo ético o práctico, y el comienzo del uso del método, que rápidamente toma conciencia que necesita ser clarificado, y es la tercera enseñanza. La producción es el punto de partida, pero dicho punto de partida puede ser de 2 tipos, por su origen en la historia, interpretación genética, que puede caer en Robinsonadas, tales como las de Smith o Ricardo, o por su origen lógico o su esencia. En efecto, nunca encontramos un hombre, solo, en el que la producción significará un primer acto anterior a toda distribución o intercambio, es decir, anterior a la sociedad, sea la familia, el clan, la tribu. Siempre el hombre forma parte de un todo mayor, 4, 13 a 14, 6, 8, siempre es ya un animal político, como lo definía Aristóteles. Es decir, la producción está siempre, socialmente determinada, gesellschaftlich bestimmt, o de otra manera, toda producción recibe en sus propios momentos constitutivos la marca real de la sociedad. La producción agrícola azteca era diversa de la inca, egipcia, europea o latinoamericana posterior.
De todas maneras, metódicamente, la cuestión no consiste en remontarse a una producción histórica individual presocietaria, imposible, sino en internarse por un muy diverso sendero, y considerar a la producción en sus notas, o determinaciones, esenciales, abstractas, comunes a todo aquello que se denomina producción, sea entre aztecas, incas, egipcios, europeos o latinoamericanos. Tampoco se trataría de analizar las notas de un sistema actual, cayendo en el error de considerarlas eternas, eternización. Berewigum, tan frecuente en los análisis de la economía capitalista clásica. De todas maneras, tanto en los sistemas económicos pasados como presentes, y aún futuros, hay ciertas notas o componentes esenciales idénticos, abstractamente considerados, que aunque determinados históricamente forman parte de lo que denominamos producción. El punto de arranque, entonces, no será histórico, por ahora y metódicamente, sino esencial. 1.2 La esencia, 5, 3 a 8, 35, 6, 40 a 10, 16. Si no vamos a buscar la producción en un acto de trabajo de un individuo solitario y presocial, aunque siempre histórico, sino en las determinaciones esenciales comunes a todo hombre en acto productivo. 34. La primera cuestión a clarificar es, ¿qué es la esencia para Marx? Nos responde frecuentemente a esta pregunta, y es de la mayor importancia, porque en el Capital de lo que se trata es únicamente de la esencia del capital, primero en general y después en un grado menor de generalidad, pero siempre abstractamente, aún en el tomo tercero. La producción tiene ciertas notas en común, ciertas determinaciones comunes. La producción en general es una abstracción. Lo general o lo común es por su parte algo completamente articulado. Las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas a fin de que no se olvide la diferencia esencial, texto citado al comienzo de este capítulo. Para Marx, entonces, hay un nivel de las notas o determinaciones esenciales. Las determinaciones son para Marx, como para Hegel, 35, lo que para Aristóteles era definido como la forma, morfemomento constitutivo esencial de la cosa. La constitución esencial o real de la cosa puede, por su parte, ser abstraída o separada para construir con ella la esencia conocida o, en la cabeza, 36, de la misma cosa. Son determinaciones esenciales aquellas que son comunes a todas las cosas que dicen ser las mismas, o de las que se dice que son lo mismo. Estas notas o determinaciones reales, esenciales de la cosa, son abstraídas o fijadas, fixiert. 5, 15, 7, 9, a fin de ser pensadas, den que enlazan, 5, 21, 7, 16. Estas determinaciones esenciales con los momentos esenciales, wesentlichen Momente, de toda producción. Se limitan, en efecto, como veremos, a cierto número de determinaciones muy simples, 6, 27 a 28, 8, 16 a 19. En el caso de la producción esas determinaciones son, un sujeto que produce, que trabaja, la humanidad, un objeto trabajado, materia universal o naturaleza, un instrumento con el que se trabaja, aunque este instrumento sea solo la mano, 5, 34, 7, 28, un trabajo. Pasado, acumulado, Aufgabearbeit. Estas son las determinaciones en general, más abstractas o esenciales, de toda producción posible. Nos dice, para confirmar lo ganado. Todos los estadios de la producción tienen determinaciones comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales, las llamadas condiciones generales, allgemeinen Bedingungen, de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no conceptualizan, begriffen, ningún nivel histórico real, wirkliche, de la producción, 8, 30 a 35, 10, 12 a 16. Momento esencial o abstracto es para Marx lo mismo. Momento esencial o determinación común o general, por ejemplo el capital, en general, son idénticos. De lo que se trata, entonces, para poder fijar ante los ojos la esencia de un fenómeno o apariencia, es abstraer las determinaciones comunes a todos ellos y articularlas constructivamente, sabiendo siempre que el nivel de la abstracción no es el nivel histórico concreto de lo real. Lo que no quiere decir que lo abstraído analíticamente sea irreal, pero no es real así, en abstracto, sino en concreto, sobredeterminado por muchas otras condiciones y variables de lo concreto mismo. Además, la esencia se encuentra en un plano profundo, mientras que lo que aparece, el fenómeno, es lo superficial. Esto es solo la apariencia, Sein. En esta sociedad de libre competencia cada individuo aparece, erscheint, como independiente de los lazos naturales, 3, 24 a 25, 1, 18 a 23.
Ya veremos posteriormente esta distinción entre un plano fundamental, de identidad o esencia, y un plano superficial del fenómeno, de apariencia, de existencia. 37. Como ya hemos indicado, esta doctrina marxista de la esencia, enriquecida después con nuevos elementos, permitirá definir al capital, en general. Lo de, en general, del capital es su esencia, en sentido estricto y tal como ya ha sido descubierta aquí, al inicio de los Grundrisse, véase el fin del parágrafo 1.1, supra. 1.3 La producción, en general, 3, 6 a 8, 35, 5, 6 a 10, 16. En el nivel de la descripción esencial de la producción en cuanto tal, Marx distingue todavía dos planos de abstracción, en un primer nivel de generalidad, la producción en sí, como un todo independiente, máxima generalidad o la esencia en su mayor grado de esencialidad. En un segundo nivel, la producción entra a codeterminarse, en un plano más concreto, pero siempre abstracto, con respecto al consumo, la distribución y el intercambio. Es aquí donde Marx advierte la complejidad metódica que todo esto implica, y por ello hará un paréntesis metodológico. Esquema 1. Algunas determinaciones esenciales de la producción. La producción en sí, en general, como hemos ya indicado, supone siempre y al menos un sujeto, un objeto, y en realidad doble, la naturaleza como materia y el producto como satisfactor, un instrumento y un trabajo pasado acumulado como pericia. Este círculo productivo, sujeto, instrumento, objeto, sujeto, de la producción, en general, debe ser estudiado con detenimiento. 38. Debe tenerse en cuenta que el sujeto, como Marx lo repite continuamente, es primariamente sujeto, de necesidad, o subjetividad necesitada. Si puede satisfacer su necesidad con un objeto natural, una fruta a la mano, el consumo no estará mediado por un acto productor, no habrá producción ninguna. Solo en el caso de que el objeto natural satisfactor no esté a la mano, habrá que producirlo. El sujeto necesidad se transforma así en sujeto productor, que en realidad, y para Marx mismo, no es entonces la primera relación del hombre con la naturaleza. Aún en el caso de la satisfacción, la relación sujeto-necesidad y naturaleza es relación material, pero la naturaleza no será en este caso materia de trabajo, en un materialismo marxista, que siempre es productivo y no cosmológico, 39, sino materia de disfrute, de satisfacción, como contenido inal de la necesidad, sentido aún más esencial y fundamental del materialismo, del goce, la alegría y la felicidad de un Marx desconocido frecuentemente. Para un sujeto productor las cosas aparecen como instrumentos para producir a partir de la naturaleza los objetos satisfactores que se necesitan, que faltan. La producción es así negación, gasto de energía, muerte, para negar la negación, el hambre como necesidad. La producción es actualidad de la vida para reproducción y subsistencia de la vida, como veremos. El círculo de la necesidad, A funda el círculo de la producción, B, y ambos fundarán materialmente al círculo económico propiamente dicho. Para Marx, en su materialismo histórico, el sujeto, necesitado o productor, funda la materia, en su esencia, como contenido consumido de la necesidad o como con lo que consumido constituye el objeto producido. El sujeto histórico es anterior, el sujeto es el a priori de la materia. 40. Primero está el sujeto histórico como trabajo, y después está la naturaleza como materia. Este es el concepto del materialismo histórico o productivo. Si la materia, como masa física, astronómica, cosmológica, es lo anterior al sujeto histórico, materialismo, ontológico, cosmológico, intuitivo o ingenuo, es cuestión secundaria para Marx, y fuera de su discurso científico, ya que son postulaciones filosóficas, en el mal sentido de la palabra, y del que Marx nunca se ocupó en su discurso científico central, fundamental, teórico, que tiene hoy para América Latina un sentido político apremiante. Ya volveremos sobre el tema. Por otra parte, la descripción de la producción, en general, como esencia abstracta en su mayor grado de generalidad, no excluye otras consideraciones, como, por ejemplo, en un nivel más concreto, una rama particular, Besonderer Produktionsweise, de la producción, 6, 6 a 7, 7, 42, como es el caso de la agricultura, la cría de ganado, la manufactura. Aún puede considerarse la producción, en un tercer nivel, en sí, como una totalidad concreta, como la totalidad de la producción en una época dada. En estos tres sentidos, de todas maneras, la producción, como momento material por excelencia, no es la economía. La economía política no es la tecnología. 6, 8 a 9, 7, 42 a 43. Esta
Cuestión, que ha pasado frecuentemente inadvertida a las exégesis de muchos estudiosos del pensamiento de Marx, de la clara diferenciación de la instancia productiva o tecnológica de la economía en sentido estricto, se expresará también de la siguiente manera. En el consumo el producto abandona este movimiento social, se convierte directamente en servidor y objeto de la necesidad individual. 9, 13, 15, 10, 31 a 33. Marx sabe muy bien, y aquí habría que darle la palabra a Freud, que el círculo de la necesidad, sujeto necesidad satisfactor consumo, es extraeconómico, es el ámbito de la puerta de la casa para adentro, el lugar del orgasmo, del placer, del goce, ámbito que la economía condiciona pero, en sí, del que tiene poco o nada que decir. En este sentido, como se verá después, el valor de uso es el portador material del valor de cambio, la tecnología o la producción, abstracta o esencialmente considerada, es anterior a la economía, ámbito más concreto y fundado. Además de todo esto, en una teoría general de la producción, habría aún que tratar, como organismo social, los grados de productividad, Grader Productivitat 6, 34, 8, 24 a 25, de los diferentes periodos en el tiempo, de los diversos pueblos, etc. 1.4 La producción más en concreto, 8, 36 a 10, 20, 10, 20 a 11, 39. Podríamos resumir lo ya comentado y avanzar lo que nos falta considerando la reflexión inicial de Marx. El objeto a considerar es en primer lugar la producción material, materielle. Individuos que producen en sociedad, o sea, producción socialmente determinada de los individuos, este es naturalmente el punto de partida, Ausgangspunkt, 3, 6 a 10, 1, 6, 10. La producción material, no en el sentido de opuesto a lo espiritual, sino, y principalmente, en cuanto constituye a la naturaleza como materia de trabajo y contenido de satisfacción, después de ser considerada en sí, debe considerársela con respecto a otras determinaciones, el consumo, la distribución y el intercambio. Es un nivel más concreto, y sin embargo todavía abstracto. Se consideran estas determinaciones porque son los rubros con los que los economistas la asocian. 8, 39 a 40, 10, 21 a 22. Lentamente, el mismo Marx va descubriendo los niveles de abstracción. Ahora es necesario ascender a un grado de mayor concreción. Procediendo en orden, y Marx poseía una disciplina teórica férrea, ejemplo e intelectual, va tratando la cuestión por medio de relaciones complicantes. Producción-consumo, producción-distribución, producción-intercambio. En su reflexión, en las templadas noches londinenses del verano que terminaba, en medio de las angustias económicas que distraían sin embargo su concentración, ya que su familia sufría su compromiso de teórico y revolucionario, iba originando y perfeccionando al mismo tiempo su método, todavía titubeante, con idas y venidas. El filósofo, contra los que pensaban erróneamente que en 1845 había abandonado la problemática filosófica, y economista, 41, va forjando sus categorías y las va poniendo en relación unas con otras como formando un silogismo. Silogismo. Esquema 2 Mutua codeterminación de los diversos momentos. Producción, distribución, intercambio y consumo forman así un silogismo. Regelrechenschluss. La producción es el término universal, Allgemeinheit, la distribución y el intercambio son el término particular, Besonderheit, y el consumo es el término singular, Einzelnheit, con el cual el todo se completa. 9, 31, 35, 11, 7 a 10. Es sabido el significado para Hegel de la universalidad, particularidad y singularidad. 42. La producción, relación abstracta primera persona naturaleza, está regida por las leyes universales de la naturaleza. La distribución es ya producto más concreto de la contingencia social. El intercambio, movimiento formalmente, Formalgesellschaftliche, social, 10, 1, 11, 20, es la mediación entre la producción y la distribución y el consumo. El consumo, como la producción en sí, se sitúa fuera, außerhalb, de la economía. 10, 3, 11, 22. Claro que la producción es el fuera de la economía ante REM y el consumo el fuera de la economía post-REM, aunque el primero, en concreto, es un momento económico, no así abstractamente. A. Producción-consumo, 10, 25 a 15, 2, 11, 40 a 16, 8. La cuestión no es una combinación dialéctica de los conceptos, como para Proudhon, sino la comprensión de relaciones reales. 10, 19 a 20, 11,
37 a 39, lo que no excluye complejas estructuras codeterminantes. En todos los casos, igualmente con la distribución y el intercambio, Marx partirá del planteo obvio o clásico de la economía para después mostrar su contradicción dialéctica, buscando la anterioridad que condiciona lo que se pensaba primero, elevándose al fundamento de lo que pensaba que era el principio. En primer lugar, pareciera que la producción determina el consumo. Si no hay producto producido no hay consumo posible, relación indicada con la flecha B del esquema 2, y Marx nos indica. La producción produce, pues, el consumo, 1, creando el material, das material, de este, 2, determinando el modo de consumo, Weise der Consumption, 3, provocando en el consumidor la necesidad, Bedürfnis, de los productos que ya ha producido primeramente como objetos, 13, 2 a 9, 14, 9 a 12. Es decir, la producción crea el objeto del consumo, el modo de consumo, y adviértase la formulación, porque habrá modos de consumo, distribución, intercambio y producción, por lo que al modo de producción habrá que darle su sentido estricto y no mitificarlo como una supercategoría en la que nunca Marx pensó ni construyó, como hacen algunos estructuralistas, y el impulso, Trieb, 13, 7, 14, 14. Aquí, nuevamente, deberíamos llamar a Freud en nuestro auxilio, como veremos más adelante. La determinación, material, del materialismo de Marx es esta y no otra. Podemos concluir, entonces, que la producción crea el consumidor, 12, 30, 31, 13, 40, 41. Pero, y siempre veremos la capacidad reflexiva y teórica de Marx, habituado a las distinciones exigidas por la complejidad de lo real y no por gusto sofístico, filósofo siempre, el consumo también produce la producción. El consumo produce la producción de dos maneras. 1, en cuanto el producto se hace realmente producto solo en el consumo. Un vestido, por ejemplo, se convierte realmente en vestido en el acto de llevarlo puesto. 2, en cuanto el consumo crea la necesidad de una nueva producción, y por lo tanto el fundamento tendencial, ideal, interno de la producción, su presupuesto. El consumo crea la tendencia, Trieb, a la producción, 11, 31 a 12, 5, 13, 2 a 14, punto, 43. El consumo, como el acto mismo por el que se usa o destruye el objeto, por ingestión, por ejemplo, es goce, satisfacción. En tanto tal es creación de necesidad, tendencia, impulso a gozar nuevamente otro objeto. De esta manera, flecha del esquema, el consumo determina ideal, representativa o tendencialmente a la producción. Marx reconoce claramente la determinación material o materialista de la producción sobre el consumo, y la determinación tendencial, ideal pero no ideológica, o supraestructural, que no tendría ningún sentido, ya que el fundamento tendencial interno ideal es anterior e infrastante a la misma producción material. Marx nunca cayó en materialismos simplistas. Sabía bien que la materia, abstractamente primera, era concretamente determinada con anterioridad, en este caso, por lo tendencial, la necesidad del objeto funda la posibilidad de su producción. Dejando ya atrás la doctrina de la alienación hegeliana, define la producción como objetivación y el consumo como subjetivación. En la primera, la producción, el productor se objetiva como cosa, versachicte. En el segundo, el consumo, la cosa creada por él se hace persona, personificiert, 11, 11 a 13, 12, 27 a 29. La persona, dentro del personalismo de Marx, que lo veremos muy presente en su discurso, objetiva su vida en el producto del trabajo, materia, del consumo. En el consumo, la persona hace del producto un momento de su mismo ser, personifica la cosa, el pan digerido se hace corporalidad del trabajador, no es ya pan, la negación del producto es negación de la negación, el hambre, y afirmación positiva del sujeto, el goce, el ser, el producto consumido. Por otra parte, nada más simple para un hegeliano que identificar producción y consumo, 14, 11 a 12, 15, 14 a 15, y esto es posible porque, efectivamente, en primer lugar, pareciera que la producción es inmediatamente consumo, 10, 24, 11, 41. Subjetivamente, porque el producir consume energía, objetivamente, porque el producir consume materia prima y en él se gastan instrumentos, consumo productivo. Pero, en segundo lugar, se podría igualmente afirmar que el consumo es inmediatamente producción, 11, 3, 12, 19, y así, por ejemplo, al comer el hombre produce su cuerpo, producción consumidora. De esto podría concluirse que la producción es inmediatamente consumo, el consumo es inmediatamente producción, cada uno es inmediatamente su opuesto, 11, 19 a 21, 12, 35 a 36. Marx aquí nos recuerda al filosofar hegeliano, pero como filosofía de la economía.
Cada uno de los términos, sin embargo, no se limita a ser el otro de manera inmediata, ni tampoco el mediador del otro, sino que, realizándose, crea el otro y se crea en cuanto otro. 13, 36 a 38, 14, 41 a 44. Un comentario apretado de estos parágrafos nos llevaría muy lejos y extendería demasiado este comentario. Simplemente queremos anotar que Marx es más profundo de lo que ciertos pensadores, y aun por supuesto antimarxistas latinoamericanos, suponen. De todas maneras, estas distinciones son abstractas, en concreto las cosas son aún más complejas. En la sociedad, en cambio, la relación entre el productor y el producto es exterior, y el retorno del objeto al sujeto depende de las relaciones de éste con los otros individuos. 14, 35 a 38, 15, 38 a 41. Solo en el autoconsumo en autoproducción la producción-consumo pasa del productor al consumidor inmediatamente, en concreto. Abstractamente, la relación de las categorías producción-consumo se las puede pensar inmediatamente relacionadas. Pero en la realidad concreta, la relación producción-consumo está mediada por la distribución y el intercambio entre individuos en sociedad. Pasamos así a las dos consideraciones siguientes. B. Producción-distribución, 15, 4 a 19, 16, 16, 8 a 19, 35. De la misma manera es habitual, en la economía capitalista, privilegiar la determinación de la producción sobre la distribución. La organización de la distribución, de objetos, está totalmente determinada por la organización de la producción. La distribución es ella misma un producto de la producción. 15, 38 a 40, 16, 36 a 38. La distribución, tanto por el objeto, ya que se distribuyen productos de la producción, como por su forma, ya que el tipo de participación en la producción determina la distribución, por ejemplo, más salario para el ingeniero y menos para el obrero, pareciera ser un efecto de la producción. El modo de la distribución, Distributionsgeise, 15, 35, 16, 32, es entonces un momento fundado. Pero, y aquí Marx muestra su espíritu siempre dialéctico, la misma producción está determinada por la distribución. Si se consideran sociedades globales, la distribución parece desde cierto punto de vista preceder y hasta determinar la producción, aparece en cierto modo como un fact preeconómico, ante economisches. Un pueblo conquistador divide al país entre los conquistadores, determina por consiguiente la producción. 16, 21 a 27, 17, 17, 22. La producción determina materialmente a la distribución, de objetos, fléchase el esquema. Pero la distribución determina prácticamente, política o éticamente, a la producción en sus agentes, flecha de. Es evidente que una revolución da un carácter nuevo a la producción por medio de una nueva distribución. 16, 29 a 31, 17, 24 a 26. Esto significa que el nivel práctico político, las leyes pueden perpetuar una cierta distribución. 19, 5, 19, 24, no puede simplemente descartárselo como un nivel supraestructural determinado por la base material. Para Marx, muy por el contrario, el nivel político, la distribución como conquista en América o como revolución, determina por su parte a la materialidad fundada de la producción. Pero este discurso puede continuarse, el modo de distribución fundante, la conquista, determina la producción, el modo de producción, de la encomienda, por ejemplo. Pero, por su parte, el modo de producción, Produktionsgeise, sea el del pueblo conquistador, sea el del pueblo sometido, o el que resulta de la fusión de los dos, 44, es determinante para la nueva distribución. 18, 14 a 17, 18, 42 a 44. Es decir, la subsunción, de los individuos en determinadas relaciones de producción, Produktionsverhältnisse, 17, 4 a 5, 17, 38 a 39, es un producto práctico político, que determina la producción de los agentes y sus relaciones de producción, pero determinación práctica por su parte determinada por un modo de producción, previo de los conquistadores. Esquema 3. Determinaciones mutuas de fundamentalidad. La producción determina materialmente la distribución de objetos, flecha C. La distribución determina práctico-políticamente a los agentes de la producción, flecha B. La producción de los agentes políticos determina materialmente al modo de distribución de los agentes. El modo de distribución C es determinado por el modo de producción B, el que por su parte es determinado por el modo de distribución. A cuán lejos estamos de las simplificaciones ingenuas de un materialismo determinista donde solo B determina C.
Como conclusión, la determinación de las relaciones de producción es un acto propio práctico, y no material, de la distribución. C. Producción intercambio, 19, 23 a 20, 37, 19, 35 a 21, 2. Como en los casos anteriores, el intercambio está determinado por la producción, lo mismo que la circulación, que no es más que el intercambio como totalidad, flecha del esquema 2, no existe intercambio sin división del trabajo. El intercambio privado presupone la producción privada. La intensidad del intercambio está determinada por el desarrollo y la organización de la producción, 20, 4 a 9, 20, 16 a 21. Esto es obvio y no necesita comentario. Pero, nuevamente, Marx encuentra que la producción puede estar determinada por la circulación o el intercambio, y sería importante para comprender cómo el capitalismo mercantil hispánico y latinoamericano pudo determinar la producción capitalista posterior, flecha F. Por ejemplo, cuando el mercado, o sea la esfera del intercambio, se extiende, la producción amplía su ámbito y se subdivide más en profundidad, 20, 28 a 31, 20, 39, 42. Si la producción determina el intercambio materialmente, ¿qué tipo de determinación ejerce el intercambio sobre la producción? Nuevamente es una determinación práctica, pero no ya política sino económica, ya que como el intercambio es una mediación, Einvermittelndesmoment, 19, 25, 19, 43, entre la producción y la distribución, se trata de la relación entre personas, lo práctico político, ético, a través de productos, lo poético o productivo. Punto 45. La conclusión a la que llega Marx, en este momento de sus reflexiones iniciales, es muy importante. El resultado al que llegamos no es que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo sean idénticos, sino que constituyen las articulaciones de una totalidad, gliedera in totalitat, diferenciaciones. Dentro de una unidad, 20, 13 a 16, 20, 25 a 27. Estas determinaciones de la esencia de la producción en general, pero no ya solo en sí sino en relación con otras determinaciones mutuamente determinándose, es ahora una totalidad construida por muchas categorías. La producción determina las otras determinaciones materialmente, el consumo tendencial o idealmente, la distribución prácticamente, el intercambio económicamente. Mutuas determinaciones que en nada nos hablan de una infraestructura y una supraestructura, pero tampoco de una estructura superficial o sin profundidad, sino de mutuas determinaciones que actúan sincrónica y diacrónicamente, en muchos grados de determinación determinantes determinadas, una producción determinada, que determina un consumo determinado, 20, 24, 20, 35, punto, 46. 2. El método dialéctico de lo abstracto a lo concreto, 20, 41, 33, 14, 21, 3 a 31, 38. Cuaderno M, desde la página 14 del manuscrito, terminado a mediados de septiembre de 1857. Este último es, manifiestamente, el método científico correcto. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto unidad de lo múltiple. Aparece en el pensar como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida. En el primer camino, la representación plena se volatiliza en una determinación abstracta, en el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensar. El método consiste en elevarse, aufsteigen, de lo abstracto a lo concreto, de reproducirlo como concreto espiritual, 21, 33 a 22, 5, 21, 39 a 22, 10. Las reflexiones sobre el método siguen, inmediatamente, lo que ya hemos considerado en cuanto a la producción. Es necesario entonces no perder de vista la inmediata reflexión realizada sobre el tema y, al mismo tiempo, comprender que Marx vislumbraba la dificultad de emprender una reconstrucción completa de la economía política y por ello era necesario tener bien claro el camino que iniciaba. Pensamos que los temas centrales que pueden detectarse, entre otros, son 5, la cuestión de la abstracción de las determinaciones, el ascenso dialéctico de lo abstracto a lo concreto, la construcción sintética del todo concreto, la problemática en torno a las categorías, y, por último, el plan de investigaciones que emprende, que muestra en su inmadurez todo lo que Marx ganará en sus estudios escritos en los Grundrisse, ya que, sobre la marcha, irá cambiando su plan hasta que alcance, al fin de los Grundrisse, su fisonomía definitiva. 2.1 Abstracción de las determinaciones, 20, 42 a 29, 36, 21, 6 a 28, 40. La cuestión de la abstracción, abstracción, 21, 7, 21, 14,
atraviesa toda la reflexión de Marx sobre el método, y por ello se necesita leer todo el parágrafo que nos ocupa para descubrir el sentido de la cuestión. El punto de partida es lo real y lo concreto, real en un concreterif, 21, 3, 21, 9 a 10, lo supuesto en toda investigación. De ese concreto real, el sistema colonial latinoamericano, por ejemplo, tengo una representación plena, Wahlvorstellung, 21, 40, 22, 3, o, de otra manera, una representación caótica, 21, 14, 21, 20, inicialmente confusa, que, de todas maneras, se sitúa ya en el mundo conceptuado, Begriffene Welt, 22, 16, 22, 21. Para Marx, lo conocido, lo que está en la cabeza, im Kopf, 22, 30, 22, 31, nivel 2 del esquema 5, no puede confundirse con lo real, que guarda siempre una exterioridad de todo posible conocer, contradiciendo la posición fundamental de Hegel, ya que Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensar, 21, 38 a 39, 22, 6 a 7, es decir, para Hegel el nivel 6 y 7 produciría y se identificaría uno, del esquema 5. Esquema 4. Representación espacial aproximada de los diversos momentos metódicos. Metódicos. Esquema 5. Clarificación aproximada de los diversos momentos metódicos. Metódicos. Para Marx era muy importante distinguir claramente entre lo real y lo pensando, ya que el espectro hegeliano estaba siempre en el horizonte, la realidad, A, no es lo pensando, B el esquema 4. El todo, tal como aparece en la cabeza como todo el pensar, es un producto de la cabeza que piensa, 22, 29 a 31, 22, 31 a 32. Para Kant la representación, Vorstellung, es el acto del conocer un objeto por categorías. No es exactamente así para Marx. El conocer por representación es un acto cognitivo inicial, ingenuo, primero, pleno de sentido pero confuso, caótico. A partir de la representación originaria comienza su acción productiva de conocimiento, la abstracción, como momento analítico de la razón. Tendría una representación caótica de la totalidad y, por medio de determinaciones más precisas, llegaría analíticamente, analytisch, a conceptos cada vez más simples, 21, 14 a 16, 21, 20 a 22. El acto de la abstracción es analítico, en el sentido que separa de la representación plena, uno a uno sus múltiples contenidos no éticos, momentos de la realidad de la cosa misma, separa una parte del todo y la considera como todo. El considerar una parte como todo, por la capacidad conceptiva de la inteligencia, es la esencia de la abstracción. Como acto, la abstracción separa analíticamente, como objeto o contenido, la abstracción produce una determinación abstracta. La determinación, lo hemos visto más arriba, es un momento real de la cosa, pero en tanto ese momento se abstrae, se separa analíticamente, es ahora un concepto que reproduce lo real, reproducción, reproducción, de lo concreto, 21, 42, 22, 5, es ahora un momento del pensamiento, un momento conceptuado. La abstracción, flecha B el esquema 5. No separa directamente la determinación de lo real concreto, nivel 1, sino de la representación, ya conocida, nivel 2. Por ello la representación, flecha A, es anterior a la abstracción, flecha B, y la representación, nivel 2, es el punto de partida de la determinación abstracta, nivel 3. De esta manera la representación es volatilizada en la determinación abstracta, como representación plena desaparece, es negada metódicamente, por el momento, analíticamente. Es en este sentido que se escribe. La abstracción de la categoría trabajo, el trabajo en general, el trabajo sans phrase, es el punto de partida de la economía moderna, 25, 41 a 44, 25, 21, 23. Las determinaciones se abstraen, pero igualmente se producen. Se producen o construyen en cuanto a la claridad y precisión de sus contenidos no éticos. Se trata de un trabajo teórico, no de una práctica teórica, sino de una producción teórica, y por ello en el plan primitivo de la obra, la primera acción era estudiar las determinaciones abstractas generales, die allgemeinen abstrakten Bestimmungen, que corresponden a todas las formas de sociedad, 29, 34 a 36, 28, 37 a 39. El estudio o investigación de las determinaciones, sean simples o complejas, por análisis,
es el primer momento del método teórico para Marx, ya que la mera representación es un momento del conocimiento cotidiano, precientífico, predialéctico. En el análisis se exige la disciplina del pensar metódico. 2.2 Ascenso dialéctico a lo concreto espiritual, 21, 28 a 27, 24, 21, 35 a 26, 39. Una vez que las determinaciones abstractas han sido definidas o fijadas, acontece el momento dialéctico por esencia, que consiste siempre en un elevarse o ascender, 21, 30 y 22, 3, 21, 38 y 22, 9.47, esta ascensión, flecha hacia el esquema 5, parte de lo abstracto y construye la totalidad concreta, que sin embargo será abstracta con respecto a los momentos posteriores del método, en su movimiento de retorno y descenso. El método dialéctico consiste en un saber situar a la parte en el todo, como acto inverso del efectuado por la abstracción analítica. La abstracción parte de la representación, todo pleno, y llega a la determinación abstracta, clara pero simple. El acto dialéctico parte de la determinación abstracta y construye sintéticamente una totalidad, concreta con respecto a la determinación, abstracta con respecto a la totalidad concreta explicada, nivel 6 del esquema 5. Lo concreto es concreto porque es la síntesis, Zusammenfassung, de múltiples determinaciones, por lo tanto unidad de lo diverso, 21, 34 a 35, 21, 40, 41. Esta había sido la conclusión de sus previas reflexiones sobre la producción, cuando escribía que el resultado al que se llegaba es que aunque la producción, la distribución, el intercambio y el consumo no son idénticos, sin embargo, constituyen las articulaciones de una totalidad, diferenciaciones dentro de una unidad, 20, 15 a 16, 20, 25 a 27. El movimiento dialéctico es por ello un momento del pensar en general, por el que se eleva de lo simple a lo complejo, 23, 31 a 32, 23, 26 a 27. Lo simple es, por ejemplo, la producción, determinación que puede por su parte ser descrita en sus determinaciones esenciales en sí. Pero al ir elaborando las relaciones mutuamente constitutivas de la producción con el consumo primero, con la distribución posteriormente, y por último con el intercambio, se construyó así un todo donde las 4 determinaciones constituían una nueva totalidad con mutuas codeterminaciones. Marx se había elevado, así, de lo simple, la producción, a una totalidad de múltiples determinaciones, cf. esquema 2. Marx tiene conciencia de que se trata de una construcción. La totalidad concreta, como totalidad del pensamiento, como un concreto del pensamiento, es in fact un producto del pensar, product des Denkens, y del conceptuar, pero de ninguna manera es un producto del concepto, sino que, por el contrario, es un producto del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones en conceptos, 22, 22 a 29, 22, 26 a 31. La construcción dialéctica obedece a un doble movimiento. Por una parte, maneja las determinaciones, claramente definidas como conceptos, ellos mismos, construidos, en cuanto a esencia pensada con determinaciones internas, y las relaciona mutuamente entre sí, producción-consumo por ejemplo, codeterminándose mutuamente. De esta manera los opuestos se codefinen. En un segundo momento, se constituye sintéticamente con ellos una nueva totalidad que adquiere autonomía, es la totalidad articulada con múltiples determinaciones. Llegado a este nivel concreto, lo que antes aparecía como opuesto, producción y consumo, ahora forman parte de una unidad que los comprende y explica. La totalidad concreta es lo complejo. Lo simple es la determinación, que puede llegar al nivel de concepto, como el trabajo, la división del trabajo, la necesidad, el valor de cambio. Con todas ellas, dialécticamente, se asciende hasta las totalidades concretas, tales como el Estado, el intercambio entre naciones y el mercado mundial, 21, 32 a 33, 21, 38, reténgase. Para la cuestión del plan de la obra, el orden de las totalidades concretas. El mercado mundial, Weltmarkt, aparece así como el último horizonte concreto, nivel 4 del esquema 5, como una totalidad construida teóricamente. Llegado a este punto es necesario descender, nos dice Marx textualmente. Llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no se tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones, 21, 18 a 22, 21, 24 a 28. Este retorno, rückwärts, que serían las flechas de Y del esquema 5, no se deja ver claramente en la descripción de Marx.
De la misma manera, la totalidad concreta pareciera ser, por una parte, la totalidad construida, concreta con respecto a las determinaciones, o la totalidad histórica concreta, la primera, nivel 4, y la segunda, el nivel 6, del esquema 5. Cuando se dice que la sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción, 26, 23 a 24, 25, 43 a 44, se está refiriendo Marx a una totalidad concreta histórica y real, pero en tanto conocida y explicada, se trataría de un nivel de complejidad mayor, nivel 6, que la totalidad construida. Inicialmente, nivel 4. Adelantándonos en el tiempo, en el Capital, las determinaciones simples, trabajo, división del trabajo, etc., permitirían construir la totalidad concreta con múltiples determinaciones que es, el capital en general. Desde esa totalidad concreta, pero al mismo tiempo abstracta con respecto a la sociedad burguesa, a la que por ascenso se ha llegado, tomo primero del capital, se explicaría la totalidad de la sociedad burguesa, nivel 6, por descenso. Todo esto habrá que ir aclarándolo a medida que el discurso avance en los Grundrisse. De todas maneras, pensamos que las reflexiones de Marx sobre el método en el cuaderno M no son un tratado de metodología, son más bien reflexiones al correr de la pluma. Se ven demasiados sobreentendidos, demasiados aspectos no explicados. En fin, se habla de un movimiento dialéctico general, pero quedan muchas oscuridades de detalle. Sin embargo, las líneas generales del discurso han quedado definidas. 2.3 El orden de las categorías, 22, 7 a 29. 36, 22, 13 a 28, 40. Marx no define tampoco lo que es una categoría. Aparece en el texto como un concepto conocido. De todas maneras, es la cuestión metodológica más ampliamente expuesta en estas reflexiones, y podría decirse, fue el tema central del método, tal como aquí fue tratado. Marx continúa en los Grundrisse la crítica iniciada contra Proudhon en La miseria de la filosofía, 48. Esto nos muestra que, para nuestro autor, el socialista francés debía ser muy tenido en cuenta, y así se verá en el cuaderno, y porque los socialistas en el continente daban cada vez más autoridad a Proudhon, y por ello era necesario criticar sus posiciones. En realidad, cuando Marx critica a Hegel, no es tanto a Hegel a quien critica, sino a Proudhon. Este economista caía en el siguiente error: independizaba absolutamente el orden del tiempo, Ordnung der Zeit, de la sucesión de las ideas, Folge der Ideen, 49. Marx está de acuerdo con Proudhon, contra Hegel, que es necesario no confundir el origen y la sucesión histórica, orden de la realidad, con el origen y el movimiento lógico del pensamiento, movimiento de las mismas categorías. Pero ¿dónde Marx critica a Proudhon es cuando indica que el orden de las categorías no sigue un puro orden lógico, sino un orden real, pero no histórico-genético, sino el orden esencial de la moderna sociedad burguesa. Sería impracticable y erróneo alinear las categorías económicas en el orden, Folge, en que fueron históricamente determinantes. Su orden de sucesión, Rey en Folge, 50, está, en cambio, determinado por las relaciones que existen entre ellas en la moderna sociedad burguesa. No se trata de la posición que las relaciones económicas asumen históricamente en la sucesión de las distintas formas de sociedad. Mucho menos de su orden de sucesión en la idea, Proudhon, una representación nebulosa del movimiento histórico. Se trata de su articulación en el interior de la moderna sociedad burguesa, 28, 41, 29, 9, 28, 1 a 13. Repitamos la cuestión para descubrir más claramente la posición metódica de Marx. No se trata de que las categorías o el orden del pensar produzcan la realidad, Hegel. No se trata de pensar que la realidad se manifiesta ya claramente en la representación plena, empirismo. No se trata tampoco de confundir el orden del pensar, categorías, con el de la realidad, en esto tiene razón Proudhon cuando distingue ambos órdenes. Pero tampoco debe pensarse que ambos órdenes están absolutamente separados, lo que determinaría que el orden de la sucesión o movimiento de las categorías es efecto del puro orden del pensar, idealismo, al fin. Pero tampoco puede pensarse que el orden de las categorías está determinado por su aparición en la historia, primero las categorías más antiguas y posteriormente las más modernas. No. El orden de las categorías, orden del pensar teórico, que surge de la realidad pero no se confunde con la realidad, debe estar determinado por su posición sincrónica y esencial en la moderna sociedad capitalista. De esta manera el orden de las categorías, que sea un orden teórico, reconstituye la realidad en un orden abstracto, surgiendo desde la misma realidad, no desde las ideas. Pero la realidad a la cual el orden de las categorías hace referencia es la totalidad concreta, con múltiples determinaciones, que es la moderna sociedad burguesa. Veamos esto por partes.
En primer lugar, las categorías no son puras ideas que surgen de las ideas, ni son la realidad misma. Las categorías económicas expresan formas de ser, Daseinsformen, determinaciones de existencia, Existenzbestimmungen, a menudo simples aspectos de esta sociedad determinada, 27, 26 a 31, 26, 41 a 45. Lo real, la moderna sociedad burguesa en este caso es algo dado tanto en la realidad, Wirklichkeit, como en la cabeza, Ibidem, es el punto de partida de la abstracción. En lo real las determinaciones son momentos de su existencia, formas de ser de la misma sociedad. En cuanto abstractas son ya fruto de un acto analítico de separación metódica. Las determinaciones abstractas en tanto definidas son conceptos, y en cuanto instrumentos o mediaciones interpretativas son categorías. El orden que guardan entre sí las categorías es el mismo orden real que guardan las determinaciones como momento de la realidad de la sociedad burguesa concreta. Por otra parte, al comprender la realidad de la sociedad burguesa, comprendo al mismo tiempo la realidad de las sociedades anteriores menos complejas. Pero, y es esencial, no puede confundirse la estructura de la sociedad burguesa con el orden natural de la economía válida para todas las épocas, es el fetichismo en el que caen los economistas burgueses. La sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan, ausdrucken, sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad pasadas. Sin embargo, ellas pueden contener esas formas de un modo desarrollado, atrofiado, caricaturizado, etc., pero la diferencia será siempre esencial. Wesentliche Unterschied, 26, 23 a 27, 5, 25, 43 a 26, 23. Si tomamos por ejemplo el trabajo, podemos comprender que se trata, en primer lugar, de una determinación real del ser humano. Al mismo tiempo se tiene del trabajo una representación cotidiana plena, confusa e imprecisa. Se puede efectuar una abstracción y considerarlo como objeto de un análisis teórico, alcanzaría así el estado de ser, por una parte, una determinación abstracta, y, por otra, un concepto. El trabajo en general es el fruto de una abstracción. Esta abstracción del trabajo en general no es solamente el resultado espiritual de una totalidad concreta de trabajos, sino que es también la indiferencia ante un trabajo determinado que corresponde a una forma de sociedad, 25, 30 a 32, 25, 10 a 13. El trabajo real, concreto, el del panadero, es un trabajo determinado por la determinación de la técnica y el arte de hacer o fabricar panes. Si se abstrae el trabajo del panadero el que sea un determinado arte o técnica, la técnica de hacer panes, se obtiene un trabajo indeterminado, indiferenciado, un trabajo abstracto, un trabajo en general. Este trabajo en general, determinación esencial abstracta, no es la suma de todos los trabajos reales, totalidad concreta de trabajos, sino la esencia del trabajo como trabajo, en cuanto tal, la laboriosidad, esencial abstracta que comprende todas las determinaciones o notas de todo aquello que se denomina en concreto y realmente trabajo. El concepto de trabajo es el fruto de un análisis de sus determinaciones esenciales, tal como Marx indicó en el caso de la producción. Solo después de tener un concepto del trabajo podemos constituirlo en categoría económica. El trabajo parece ser una categoría totalmente simple. Un inmenso progreso se dio cuando Adam Smith rechazó todo carácter determinado de la actividad creadora de riqueza, considerándola simplemente como trabajo, Arbeitschecken. Con la universalidad abstracta, Abstraktenallgemeinheit, de la actividad creadora de riqueza, se da al mismo tiempo la universalidad del objeto determinado como riqueza, Allreichtum, como producto en general. 24, 30 a 25, 13, 24, 13 a 37. Para Marx la partícula comparativa, como als, tendrá una significación ontológica fundamental, ya que expresará, en su momento, la subsunción, subsunción, o acto por el que una parte es asumida por el todo. Sin embargo, aquí el, como, entre los clásicos latinos el ut o intantum, viene a indicar la reduplicación abstracta, el trabajo como trabajo, la laboriosidad, el producto como producto, la productualidad. La relación indeterminada, indiferenciada, téngase en cuenta el sentido hegeliano de las expresiones, del trabajo-objeto, pareciera ser el horizonte categorial más simple y primero de toda la economía política moderna. Es así que se habla de la abstracción de la categoría trabajo, el trabajo en general, 25, 41 a 42, 25, 21 a 22. Luego de haber descrito los diversos planos, determinación real, representación confusa, determinación abstracta, concepto y categoría, es necesario volver sobre la cuestión del orden dentro del
¿Cuál deben ser tratadas las categorías? Pareciera, por ejemplo, que la renta del suelo, una categoría económica, debiera ser la primera, ya que la agricultura se encuentra presente en todas las formas de producción y desde las más antiguas. Si así fuera, comenzaría, origen, siguiendo el orden del tiempo, la historia. Pero Marx se opone diciendo: en la sociedad burguesa ocurre lo contrario. La agricultura se transforma cada vez más en una simple rama de la industria y es dominada completamente por el capital. 28, 26 a 29, 27, 31 a 34. Históricamente se podría comenzar por la categoría renta del suelo, diacrónicamente, pero en la sociedad burguesa, por ejemplo, la categoría capital es anterior a la renta del suelo, ya que la funda en la realidad histórica y la explica teóricamente, sincrónicamente. No se puede comprender la renta del suelo sin el capital. 28, 33 a 34, 27, 37 a 38. De esta manera, el capital debe constituir el punto de partida. 28, 35 a 37, 27, 38 a 41. Pero el capital es una categoría compleja, o más concreta, que la más simple, o abstracta, de trabajo. Por ello, aunque el capital deba exponerse antes que la renta del suelo, porque está supuesto y la explica, antes que el capital habría que comenzar por el trabajo, y otras categorías simples, para llegar al capital como resultado. Además de la descripción esencial de una categoría y el descubrimiento del lugar que ocupa en el orden de la exposición, que es análogo al lugar que ocupa en la moderna sociedad burguesa, en la realidad, se puede todavía descubrir las distintas posiciones, Jung, que ocupan las categorías en los diversos estudios, Gesellschaftstheorie, de la sociedad, 29, 18 a 20, 28, 22, 23. Para resumir, provisoriamente, podemos indicar entonces que las categorías más simples, determinaciones abstractas o conceptos construidos, pueden por su parte constituir categorías más complejas. Así la categoría trabajo puede constituir un supuesto de la categoría dinero, y la categoría dinero constituye por su parte un supuesto del capital. Y las categorías más complejas o concretas, totalidad construida en general, nivel 4 del esquema 5, pueden explicar, por medio de las categorías que la componen, por ejemplo, capital constante o capital variable, a la totalidad. Concreta histórica explicada, nivel 6, la moderna sociedad burguesa. Las categorías son así elementos o mediaciones de construcción, constitución o explicación, momentos hermenéuticos esenciales del método. Marx será sumamente cuidadoso en la construcción de las categorías y en el establecimiento de su orden. Desde ya podemos indicar que los tomos 2 y 3 del Capital no pudieron ser terminados porque la construcción y el orden de las categorías, que eran los temas de esos libros, no pudieron ser claramente expuestos. Y cuando Marx no tenía ante los ojos la totalidad de la cuestión a ser expuesta, es decir, todas las categorías necesarias y su orden respectivo, con extrema precisión, no cometía la irresponsabilidad de editarlo todavía confuso. Marx es un genial ejemplo de metodicidad, de propia exigencia intelectual, de extrema responsabilidad ética. Era un teórico revolucionario que asumía su función propia con la misma disciplina con la que un albañil fabrica una pared perfectamente vertical, y cumpliendo las reglas del arte, o con la que un sindicalista prepara una huelga en la que arriesga su vida. 2.4 El movimiento dialéctico del plan. Primitivo de la obra, 29, 33 a 30, 7, 28, 37 a 29, 6. Como era de esperar, el parágrafo del cuaderno M sobre el método termina indicando el posible orden del movimiento dialéctico de las categorías que serían expuestas posteriormente en la investigación, orden o plan que no cumplirá de ninguna manera, ya que era prematuro proponer un orden antes de empezar la investigación. Es sumamente instructivo meditar el orden que nos propone Marx antes de iniciar sus investigaciones, y compararlo con el orden que se propone al terminar los Grundrisse. La diferencia entre ambos indica el grado de madurez alcanzado por medio de sus estudios entre agosto de 1857 a junio de 1858. El protoplan, que ha pasado inadvertido a los críticos, se encuentra ya completo en un texto al que nos hemos referido más arriba. Una vez que esos momentos fueron más o menos fijados y abstraídos, comenzaron a surgir los sistemas económicos que se elevaron desde lo simple, trabajo, división del trabajo, necesidad, valor de cambio, hasta el Estado, el intercambio entre las naciones y el mercado mundial, 21, 28 a 33, 21, 34, 38. Es decir, hay un momento de descripción de las categorías simples, trabajo, etc., y otro de las más complejas. Entre las complejas aparece ya la trilogía, definitiva, sin modificaciones hasta el fin de la vida de Marx, Estado, intercambio entre naciones y mercado mundial.
Esto merece un comentario. En efecto, hasta en los últimos planes de la obra definitiva del Capital, Marx termina siempre el enunciado de las partes posibles con las tres nombradas. Tres partes, no debe olvidarse, que nunca trató seriamente desde un punto de vista estrictamente teórico. Es decir, no les dedicó tantos cuadernos como a la cuestión del capital, la renta del campo o el salario. De esto se puede concluir, simplemente, que no cambiaron estas tres partes porque nunca fueron objeto de un estudio científico. Si hubieran sido estudiadas más seriamente, es posible que hubieran ido cambiando como las tres primeras partes del plan. En los Grundrisse, en el cuaderno M, no eran tres las primeras partes sino solo dos, ya que el plan tenía al comienzo solo 5 partes. Como hemos visto en el texto citado, hay dos niveles, categorías simples y complejas. Entre las categorías simples se dan ejemplos. Estos ejemplos son distribuidos en 2 paquetes de temas, en el momento de proponer el plan. 1. Las determinaciones abstractas generales que corresponden en mayor o menor medida a todas las formas de sociedad. 2. Las categorías que constituyen la articulación interna de la sociedad burguesa y sobre las cuales reposan las clases fundamentales. Capital, trabajo asalariado, propiedad territorial. 3. Síntesis de la sociedad burguesa bajo la forma de Estado. 4. Relaciones internacionales de la producción. División internacional del trabajo. Exportación e importación. 5. El mercado mundial y las crisis. 29, 33 a 30, 7, 28, 37 a 29, 6. Es interesante anotar cómo el plan responde a las reflexiones que acaba de realizar Marx. En primer lugar, las determinaciones abstractas. En segundo lugar, las categorías. Todo esto será dejado de lado después. Sin embargo, sobre las categorías podemos anotar 2 cuestiones. La primera, que Marx cuenta ya con un criterio de ordenamiento de las categorías, y son las 3 clases fundamentales, burguesía, proletariado y propietarios rurales. La segunda, y en relación con la primera, que el capital, el trabajo asalariado y la propiedad territorial, que serán posteriormente las 3 primeras partes del plan, van apareciendo ya con nitidez. En noviembre el plan cambiaba poco, siempre en 5 partes. En esta primera sección, la determinación formal simple. Las relaciones económicas que están puestas como relaciones de producción, constituye la segunda sección. Su síntesis en el Estado, la tercera. La relación internacional, la cuarta, el mercado mundial, la sección final. 162, 35 a 163, 11, 138, 40 a 139, 11. Solamente un mes después, en el cuaderno 2, aparece el primer plan en 6 partes, y las 3 primeras partes ordenadas ya de manera definitiva. Concepto general de capital. Después del capital habría que ocuparse de la propiedad de la tierra. Tras esta, del trabajo asalariado. Luego, el Estado. El Estado volcado al exterior, colonias. Comercio exterior. Por último, el mercado mundial, 203, 39, 204, 18, 175, 9 a 32. Esto se debe a que, al comenzar a estudiar por primera vez de manera metódica la cuestión del capital en los Grundrisse, advierte que la cuestión del capital le exige un cierto orden en el manejo de las determinaciones internas de la esencia del capital, lo que le lleva, progresivamente, a tomar conciencia de la complejidad inesperada del asunto. Estamos todavía muy lejos del junio de 1858, cuando Marx organiza un índice para usar sus cuadernos. En dicho índice se deja ver un nuevo orden, fruto de sus investigaciones en los Grundrisse. El orden de los temas es el siguiente. Y, valor. 2. Dinero. En general. Pasaje, Übergang, 51, del valor en dinero. 6. Pasaje, Übergang, del dinero en capital. 3. El capital en general. 1. El proceso de producción del capital. 2. El proceso de circulación del capital. 105, 1 a 108, 15, 855, 5 a 859, 11. En este índice había quedado ya todo preparado para escribir Marx el primer borrador de la contribución. Todo esto lo veremos con más detalle más adelante. Cabe indicarse que ahora pareciera que Marx ha llegado a un punto en el que su discurso se ha agotado. Es necesario emprender la tarea con otro rumbo. Por ello, en el punto 4 del cuaderno M, 30, 11 a 33, 14, 29, 7, 31, 38, se habla un poco de todo, sobre la guerra, historiografía, dialéctica de los conceptos, relación entre la producción material y el arte, etc., pero como sin orden. Lo cierto es que durante casi un mes no podrá volver a sus estudios de economía. Segunda parte: teoría del dinero.
Como en La miseria de la filosofía, Marx realiza primero una crítica a la doctrina del dinero de Proudhon y de sus seguidores. Es una crítica política contra el socialismo francés. Pero una vez comenzado el camino, y desde su análisis previo sobre la producción, comienza a radicalizar su análisis, y saliendo de la circulación muestra que el problema debe situarse en un nivel más profundo, no visible a la conciencia en un plano